Déjeme saludar a la senadora por Morena del estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien le agradezco que nos acompañe sin censura. Buenas noches, senadora. Buenas noches, Vicente, buenas noches, Enen, y buenas noches a todas y a todos los de tu auditorio, que es muy amplio. Gracias, senadora, por su generosidad. Oiga, pues estoy viendo que se está exigiendo la destitución de Kenia López Rabadán de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Esta senadora que se enfoca en el bistec que se lleva a la boca la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que además dice una cosa a puerta cerrada y para llamar la atención y llamar los reflectores, después despotrica violando pues todo lo que significa una comisión, sus opiniones facciosas, sus opiniones sesgadas, en fin, cuénteme, senadora. Mira, efectivamente, Vicente, el terreno que tiene que ver con Kenia López Rabadán desde hace tiempo es una cuestión muy difícil de transitar. Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República del Grupo Parlamentario de Morena, que somos el grupo mayoritario, hemos estado batallando con ella desde hace mucho tiempo. Recordarás que cuando fue el nombramiento de Rosario Piedra, ella avaló, es decir, ella hizo la depuración de perfiles que cumplieran los requisitos, es su trabajo, y resulta que cumplía los requisitos. Ella votó el dictamen a favor cuando se decía que estaba bien Rosario Piedra. El día de la elección no dijo nada cuando se eligió a Rosario Piedra, hasta una sesión después, o sea, después de ahí salieron a gritar, a despotricar, a decir que no cumplía. Entonces, pues bueno, ella ha emprendido una campaña absolutamente absurda en contra de Rosario Piedra. Yo creo que por la legitimidad que tiene Rosario en la lucha por los derechos humanos de toda la vida, todo mundo sabemos de la histórica lucha de su madre y de toda su familia por ayudar a las familias de los desaparecidos, y que además han tenido vínculos con diferentes colectivos toda su vida. Entonces ha emprendido Kenia este tipo de acciones que como senadora puede hacer, y ya sabes cómo anda la reacción ahorita, todo lo que da, y pues esta mujer es una reaccionaria terrible, pero no puede actuar así como presidenta de un órgano formal del Senado de la República. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, tiene la obligación de mantenerse con imparcialidad y con institucionalidad. Hemos hecho muchos llamados a ella, ha estado actuando de manera facciosa, de manera parcial, porque hay ciertas cosas que ella quiere sancionar y que se pronuncie el Senado de la República, pero hay otras en las que no. Entonces, específicamente en el conflicto actual de la CNDH, que déjame decirte que si bien están las víctimas ahí, no tiene mucho que ver con la propia CNDH. Es importantísimo destacar que la reunión que tuvimos el día de ayer con Rosario Piedra fue de buena voluntad de parte de Morena, de que viniera la presidenta de la CNDH, que estuvo en la mejor disposición en todo momento. Ella acudió al Senado, tuvimos una reunión que fue bien, es decir, es una reunión que yo califico como fructífera, en donde cada quien expresó lo que quiso. Hubo senadores como Álvarez y Casa que se puso a reclamar cosas sin sentido, pero bueno, está en su derecho. Hay algunos otros senadores como Juan Cepeda también, pero dentro de todo fue en un marco de respeto. Y quiero decirte que Kenia condujo esa reunión como presidenta de la comisión en el Senado y en ningún momento emitió una opinión en contra, en ningún momento pidió la renuncia de Rosario Piedra, en ningún momento se refirió a ella de manera despectiva, estuvo todo muy bien. Al final, al cierre de la reunión, dijo que quería que estuviéramos en comunicación constante, que tuviéramos más reuniones de trabajo con la presidenta de la CNDH para seguir trabajando sobre el avance de los en materia de derechos humanos, y todo fue muy cordial y todo, y sale a decir una sarta de barbaridades
que es increíble la manera que tiene de mentir. Y yo decía ya, es una acción de tipo caricaturesco, francamente, porque ella es histriónica, es gritona, es ruidosa, pero además miente y es una hipócrita. Entonces ella tiene derecho a su hipocresía, claro que tiene derecho, pero no tiene derecho a pisotear la institucionalidad del Senado de la República. Entonces, cuando nosotros salimos de la reunión satisfechas, bastante satisfechas, pues íbamos a dar rueda de prensa y la escuchamos ahí en el patio del federalismo en el Senado, dando rueda de prensa diciendo unas cosas que son absolutamente falsas. Dijo, por ejemplo, que Acción Nacional le había entregado un documento con 5 puntos que se trataron allí y que allí se había tratado quién sabe cuántas cosas. Nunca entregaron ese documento en la reunión. Yo no sé si en un momento antes o al salir le hayan entregado documento. Nadie vimos eso. Es falso que se hayan tratado ciertos asuntos. Ella dijo también que por 40 minutos Rosario Piedra había hablado de los bisteces, lo cual es falso. Porque además cuando sí tocó el tema en su segunda intervención, después de haber tratado los temas sustantivos de la reunión de trabajo, se refirió a qué pasaba con esto que se hizo escándalo, ¿no? En medios y en redes sociales, que porque estaba el refrigerador, un refrigerador, como verás, bastante sencillo, lleno de cortes finos, no eran cortes finos, eran bisteces efectivamente, y ella explicó cómo hay una prestación de los trabajadores y trabajadoras de la CNDH que tiene que ver con proveerles un alimento, pero además también se da alimento a las víctimas que acuden a hacer sus denuncias. Y allí se contrató en la CNDH a trabajadoras despedidas del IEMS, nos dijo ella, sí, despedidas injustamente, para hacer esta comida. Es una comida casera, sencilla, habló del menú, en donde se hacen de 30 a 50 comidas corridas diario para las personas que ya mencionamos, es decir, los trabajadores y trabajadoras más las víctimas que acuden a la CNDH, a esas oficinas. Y cuando ella estuvo hablando de esto, le dijeron, ay, por favor, lo dijo Kenia, y lo dijo Álvarez y Casa y Juan Cepeda, que nadie le estaba preguntando eso, que ningún legislador o legisladora le cuestionaría algo así, y que nadie estaba hablando de los bisteces ni nada por el estilo. Y lo primero que sale a decir Kenia en la rueda de prensa es que la presidenta comía cortes y que los bisteces y que decía. O sea, es decir, ella quiere, lo que quiere son todos los, en todo momento foros mediáticos para generar una percepción de inestabilidad, de incompetencia, de debilidad de una institución tan importante como es la CNDH. Que dicho sea de paso, que porque decía, porque, qué raro, decía Álvarez y Casa, qué raro que ahora se tome la CNDH. Pues sí, qué raro, fíjate. Hay versiones, y eso fue la pregunta que le hice yo a Rosario Piedra, porque hay versiones de que hay senadores, de los que estaban ahí presentes cuestionando, que están detrás de este tipo de manifestaciones. Pero nosotros vamos a estar siempre del lado de las víctimas, y lo mismo dijo Rosario, siempre apoyará a los colectivos, siempre apoyará a las víctimas, y que ella en ningún momento va a pedir que la fuerza pública llegue a desalojar, como ya lo hicieron en el Estado de México. Entonces ahí que están denunciando cosas y todo, pues no hay problema, tienen razón, tienen derecho a la rabia, tienen derecho a la impotencia que la injusticia de décadas en este país les ha dejado. Y entonces resulta que ellos se indignan por eso y la culpan de cosas que no, porque las propias víctimas están reclamando actos de injusticia que tienen que ver con años, es decir, son víctimas que no fueron ni siquiera de hace un año o dos, son víctimas que tienen años y que además que vienen de diferentes estados de la República, en donde no se les ha atendido la Comisión de Derechos Humanos de su estado, ni el Poder Judicial de su estado, ni el Poder Ejecutivo de su estado. Acá se han estado arropando en la propia CNDH, en la Secretaría de Gobernación y demás. Entonces es un intento de desestabilizar y todo. Pero no podemos permitir nosotras, como integrantes de esta comisión, que la presidenta de la misma actúe de una manera facciosa. Ya, hoy yo creo que se le fue el internet, fíjate, Vicente, porque ante los hechos lamentabilísimos de la represión
espantosa que acaban de sufrir los normalistas de Tilpetío en Michoacán a cargo del gobierno de Silvano Aureoles, Kenia no ha manifestado nada y no nos ha dicho que quiera sacar un pronunciamiento, como sí lo hace en otros casos, ¿no? Nosotras pedimos también que se pronunciara, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas, la violencia brutal que la policía de León, Guanajuato tuvo contra grupos de feministas que se manifestaban pacíficamente y no quiso sacar un comunicado de la comisión. Y ahora sí anda muy virulenta. Entonces esa es hipocresía, es mentira y la verdad es que no podemos tolerar. Así es, y sobre otro tema también del Senado y también de panistas, fuerte el señalamiento a Gustavo Madero, el luchador de la AAA, nótese mi sarcasmo, que hizo un relajo un día ahí en el podio, tirándose ahí al suelo como víctima. Gustavo Madero señalado como uno de los personajes que está detrás de todo esto que sucede en Chihuahua en torno a la lucha por el agua y esto que parecería ser una campaña de desinformación, senadora. Por supuesto, precisamente el zaparrancho de Gustavo Madero fue el día de la toma de posesión de Rosario Piedra y el señor Machito fue a jalonear a la presidenta del Senado y salieron compañeros a contenerlo y se puso como loco. Y también anda generando problemas en Chihuahua porque ya anunció que quiere ser candidato a gobernador, pero además en el mismo plan están los federalistas gobernadores del PAN. Es importantísimo que la ciudadanía esté alerta. Es un intento de la derecha más conservadora, más recalcitrante de este país por desestabilizar a un gobierno progresista y las medidas que se van tomando. Resulta que, como bien has señalado tú ya, el convenio que se firmó con Estados Unidos respecto al agua, que ellos están objetando ahora, tiene 80 años, ¿no? Y que además el pacto federal lo hicieron ellos, reformaron la ley, la última que reformaron fue Sin Nosotros, antes, en la que estuvieron de acuerdo y ahora están en desacuerdo con las cosas que ellos mismos votaron. Entonces ahora están en desacuerdo con las cosas que ellos mismos han impulsado y han respetado y casualmente nunca antes habían estado inconformes, hasta ahora. Entonces, se trata de desestabilizar, pero es muy importante que la gente sea consciente de esto, porque lo que hacen es poner en riesgo a la ciudadanía. Lo que sucedió en Chihuahua es gravísimo porque utilizan esta clase de politicuchos mentecatos de escudo a la gente y los abandonan ahí, los dejan, matan a la gente, los armaron. Es decir, es inconcebible lo que hacen y la gente tiene que estar muy alerta porque los van a abandonar. Ellos van por otro tipo de intereses. Por supuesto, no van por los intereses del pueblo. Si no, otro gallo nos cantara, no estaría el país como lo dejaron. Para cerrar, senadora, ¿es esta la peor generación del PAN? Toño Ruiz, nuestro compañero, hoy temprano insistía en eso, yo suscribo. Mientras Julen Rementería, preocupado por la longaniza, Kenia López Rabadán, preocupada por los bisteces, el grupo parlamentario del PAN denunciando un espionaje que nunca ocurrió con micrófonos que ellos mismos avalaron hace años, con un asesor disque llamado Tumbaburros que anda haciendo la de activista y de agitador allá en Chihuahua, pues vaya panistas, ¿no? Absolutamente, yo coincido, porque cuando surgió el PAN, a pesar de que yo no pueda comulgar con ellos, es decir, no coincido en su postura ideológica, eran panistas respetables, eran gente, pues digamos, estudiada, que se preparaba, que tenía una postura política diferente a la que yo tengo, pero que eran gente decente. Los de ahora son porros, Vicente. Estos son porros, no hay altura, no hay manera de un debate argumentado, con solidez, se sustentan en mentiras, todo lo que hacen es golpeteo, de denostación, todas sus campañas, lo que vivimos en Guanajuato, por ejemplo, siempre son campañas de agresión al adversario, no de propuesta, no tiene nada que proponer, no tiene nada bueno que decir, entonces se dedican a denostar al de enfrente.
El pueblo de México se hartó de ellos y la prueba es que Andrés Manuel ganó con 30 millones de votos. Si no, pues hubiera votado por ellos. No les funciona, pero siguen insistiendo. Yo sostengo que el pueblo de México, que ha ido aprendiendo y que ha entendido muchas de las cosas, los repudiará aún más hasta que queden más hundidos. Pero es muy lamentable que haya una oposición de ese nivel tan bajo en este país. No puede ser que de veras aspiren a representar a alguien con ese nivel de argumentación y de tipo de debate. Pues senadora, como siempre, estamos al pendiente desde que sacaron el comunicado y siempre lo estaremos para informarle de mejor manera a la gente que nos hace el favor, el honor de seguirnos aquí en Sin Censura. Para mí es importante tener a los protagonistas y qué bueno que usted como protagonista se dé el tiempo para hablar con nosotros en este espacio libre como el viento. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos los que te acompañan. Gracias, es la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, poniéndole en la torre a los